Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Cáncer de mama, difundir para prevenir. La fecha específica es el 19 de octubre para recordar el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Sin embargo, es imperioso recordar que no debemos dejar pasar ni un solo minuto de más en lo que se refiere a la prevención y control de este flagelo que cobra millones de vidas al año y que la ciencia médica trata de remediar con estudios y adelantos que nos permitan la detección más temprana y su posible solución. ¿Qué tanto las mujeres están informadas al respecto? ¿Hasta dónde llegan las novedades, avances y descubrimientos que los doctores ponen al alcance de todas? ¿Cuál es el camino más apropiado para que la prevención ocupe el lugar de las lamentaciones? Hoy pondremos sobre la mesa este tema de interés para todos. Para ello nos visita un profesional en la materia que lleva muchos años en esta tarea de esclarecer e informar. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general. Usted ya me habrá visto, y si no, la cámara que enfoque aquí. Estamos en el mes del cáncer de mama y aunque hay un día específico, que es el 19 de octubre, de todas maneras se toma este mes como primordial para difundir todo lo que se refiere al cáncer de mama, que siempre es de interés general. Por eso lo considero que cada año tengo un invitado especial para este tema. Y hoy no es la excepción, traigo a un médico oncólogo, un profesional que conoce mucho del tema y nos va a platicar de él. Doctor, buenas noches y doy tu nombre a la gente. Alfredo Medina, tocayo Alfredo Medina. Muchísimas gracias, doctor. Mucho gusto, José. Gracias por la invitación. Atento siempre a los llamados para la información a la comunidad. Muchísimas gracias, doctor. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que cada 30 segundos muere una mujer en el mundo por cáncer de mama. ¿Es exagerada la cifra o es real? Es real. Desafortunadamente, hoy día en el mundo, el cáncer de mama es el que se diagnostica más frecuentemente. Incluso ahora, de acuerdo a los reportes de 2020, más frecuente que el cáncer de pulmón. Wow. Afortunadamente, si bien es cierto que el cáncer de pulmón es una enfermedad también tan frecuente o un poco menos frecuente que el cáncer de mama, tiene más mortalidad que afortunadamente que el cáncer de mama. No quiere decir que obviamente despreciemos el cáncer de pulmón. De acuerdo a las revisiones actuales, incluso la que hice ayer para este programa, en el año van 6.669 muertes por cáncer de mama en México, en lo que va del presente año. Wow. Obviamente, si bien es cierto que se estima que alrededor de 18 millones de personas en el mundo van a padecer cáncer, ¿sí? Se estima que 10 millones van a fallecer de esta misma enfermedad durante el año. Cáncer en general. Cáncer en general. Okay. Y de esta población, 2.3 millones de pacientes en el mundo van a ser pacientes que van a padecer cáncer de mama y la mortalidad anual es de más de 600,000. Eso si lo sacamos en cuenta, en horas, minutos, días, muy probablemente estemos en ese rango de que cada 30 segundos está falleciendo una paciente en el mundo por cáncer, por esta enfermedad. Una cifra impresionante. ¿Hay predilección, entrecomillado, por edades o es jóvenes, señoras mayores? Hoy día no debemos de despreciar a aquella paciente joven que llega con una tumoración o con un bulto en el seno. Okay. ¿Sí? No hay que despreciarlo porque hemos visto casos a casi 30 años de experiencia viendo pacientes con cáncer, pacientes desde los primeros 20 años de vida y hemos tenido casos de 22, 23, algunos casos de algunas variantes de tumores más raras, pero que no hay que despreciar nunca a una paciente joven que llega con una tumoración de mama. Obviamente, ya cuando llega con la tumoración,
Básicamente, lo que sí estamos, como siempre les dije a mis alumnos, no estamos obligados como médicos a saber todo. Lo que sí estamos obligados es a orientar al paciente qué es el camino que tiene que seguir y a quién derivar al paciente en un tiempo oportuno. ¿Qué papel juega la herencia o qué tanto el papel hereditario juega en esta enfermedad? Se dice que cuando uno tiene antecedentes familiares de cáncer de mama de primer grado, la frecuencia o el riesgo aumenta de 2 a 4 veces más. Entonces, esto quiere decir, por ejemplo, yo tengo el caso de una hermana con cáncer de seno, entonces sus hijas tienen de 2 a 4 veces más riesgo de padecer cáncer de seno. Esto quiere decir que ellas tienen que estar más al pendiente. No quiere decir que el resto de la población general que no tiene antecedentes no tome esos factores precautorios. Buen punto, claro. Ahora, se han hecho campañas que se hacen continuamente, que enseñan a tocarse cuando se bañan las personas. ¿Hay difusión suficiente, doctor? Yo creo que en salud nunca va a ser suficiente la información. Otra de las cosas es... desafortunadamente, esta información yo creo que es muchas veces menospreciada, incluso por las mismas enfermas. Es como si tengo un problema, no lo quiero oír, no lo quiero ver. No me hablen de él. No me hablen de él y es como si no lo tuviera. Wow. ¿Por qué? Porque así mismo nos lo dicen las pacientes. Es que esta tumoración yo la sentí desde hace un año, pero tenía miedo de venir con el médico porque tenía miedo que me dijera que tenía cáncer. Como si la respuesta fuera, o sea, si no vienes, entonces no tienes cáncer. Claro, como un acto de reflejo de defensa, ¿no? Exactamente. No lo digo, no lo tengo. Exactamente. Entonces, obviamente también, si bien es cierto que las campañas deben de ser más exhaustivas, también tenemos que hacer conciencia en las pacientes, directa o indirectamente, ya sea a través de los familiares, cuando tenemos una paciente de cáncer de seno, recomendar que así como el paciente está acudiendo por su padecimiento, que también haga de alguna manera difusión dentro de la familia para que nosotros podamos incidir más favorablemente en un diagnóstico temprano de una lesión no palpable. ¿Por qué? Porque ahí va a estar, o ahí estriba la diferencia de ser un diagnóstico temprano a un diagnóstico tardío. Desafortunadamente hoy en México la mayor parte de los casos se diagnostican en etapas localmente avanzadas, donde obviamente a falta de que la paciente no se hizo su mastografía, de que nosotros le llamamos de tamizaje o de escrutinio o como diagnóstico precoz, porque hay que recordar que estos estudios están indicados para pacientes mayores de 40 años que no tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, ¿sí? Aquellas pacientes que tienen antecedentes familiares se recomienda hacerlo 5 años antes, o sea, a partir de los 35 años. Si es una paciente que tiene unas mamas muy densas, se recomienda la resonancia magnética o el ultrasonido para tener mejores resultados. Es importante también que la paciente conozca que los beneficios de la mamografía, ¿sí? Primero es el aumento de la sobrevida. No es lo mismo diagnosticar una etapa temprana, o sea, no palpable, claro, ¿sí? A una etapa avanzada. ¿Qué otros beneficios tiene la detección temprana? Vamos a evitar procedimientos mutilantes. ¿A qué nos referimos con procedimientos mutilantes? No es lo mismo hacer una cirugía conservadora, o sea, con preservación del seno, solo retirando el tumor, hacer una mastectomía, esto es retirar todo el seno. Claro. La otra cosa, si nosotros tomamos o diagnosticamos un tumor en una etapa inicial, vamos a evitar el uso de agentes quimioterápicos que en algún momento determinado pueden inducir efectos secundarios indeseables o complicaciones a largo plazo. Y la otra más importante, ¿sí? Es que obviamente pues el paciente se pueda reintegrar a sus actividades con mínimas secuelas y que también genera menor costo hacer un tratamiento preventivo o hacerlo en una fase curativa, claro, a un tratamiento eventualmente curativo donde implica cirugías radicales, o sea, extensas, quimioterapia intensiva y radiación también.
Te decía fuera de cámara antes que somos testigos de congresos permanentes, coloquios internacionales con respecto al cáncer de mama, y yo te preguntaba también si era suficiente la difusión. En parte ya me lo contestaste, pero en la misma línea preguntarte si hay avances, si la medicina avanza continuamente en este terreno. Una de las cosas importantes que traen los congresos internacionales o nacionales es la difusión de la información de los estudios actuales. Obviamente también a través del tiempo seleccionamos terapias o tratamientos que con el tiempo nos dimos cuenta que no eran los mejores tratamientos o que ya viene un tratamiento más moderno y que puede ofrecer mejores resultados. Es importante también, aparte de la actualización, obviamente siempre ser empático con el paciente y siempre ofrecerle los mejores resultados. Desafortunadamente ya dijimos, la mayoría de los pacientes nos llegan en etapas localmente avanzadas donde los tratamientos son más tóxicos o más mórbidos. Claro. Y la situación, obviamente, es que nosotros tenemos que entender que es un paciente que la está viendo difícil y que también tenemos que entender la repercusión social que tiene o las consecuencias que va a tener un tratamiento de esta magnitud. Que la verdad, la mayoría de las veces no lo vemos. ¿Por qué? Porque nos enfocamos al paciente, pero nos olvidamos de la familia. Si es una mujer joven de 30, 32 años, hay con un dos... entorno, claro. 2 o 3 hijos, hay un entorno social que realmente no lo analizamos y que desafortunadamente lo dejamos por un lado. Yo creo que es muy importante que también uno como médico también debe ser empático con ese tipo de soluciones, con ese tipo de situaciones, y si bien es cierto, no vamos a solucionar el problema de tipo social, pero ser empáticos y entender que también el paciente está pasando por una situación muy difícil. Claro. ¿Por qué? Porque desde el diagnóstico el paciente está pensando que el diagnóstico de cáncer es sinónimo eventualmente de muerte. Claro, y ya no es así tanto, digo. Sí, ya no es así. Claro. Obviamente a veces siempre tenemos que ser muy cautos con el diagnóstico. Hoy día hay muchas variedades. La variedad del cáncer de mama es tan individual como hay seres humanos. Aunque tengamos 2 pacientes con el mismo tipo de tumor, el mismo estadio, pero pueden exhibir conductas biológicas completamente diferentes. Como una huella digital, ¿no? Como una huella digital. Claro. De hecho, hoy día, hablando de las huellas digitales, uno de los avances que ha habido dentro de la medicina en el tratamiento del cáncer de mama es la huella digital de los cánceres, ¿sí? Wow. Esto es, o sobre todo se selecciona para aquellas pacientes que tienen un tumor pequeño, que tienen ciertos factores de riesgo que ponen en duda la utilidad de la quimioterapia. Entonces mandamos a hacer un análisis genómico del tumor de 21 genes que se llama Oncotype, o de más de 70 genes que se llama MamaPrint, hablando de huellas genómicas, y esto nos va a dar un rango de recaída en el cual podemos predecir si esa paciente va a requerir quimioterapia o no va a requerir quimioterapia. Tenemos también el desarrollo de nueva tecnología en cuanto a la radiación, por ejemplo. Hoy hacemos radiación guiada por imagen. Al paciente le hacemos una tomografía previamente para seleccionar sus órganos de riesgo, por ejemplo, cáncer de mama, su pulmón, su corazón, la médula espinal, y ponerlos como poner restricciones de dosis. Ahora hay diferentes formas de hacerlo. La forma más moderna se llama radiación de intensidad modulada, que la tenemos disponible dentro de la localidad, que es mucho más precisa. Podemos alcanzar dosis más altas en el tumor y dosis más bajas en los órganos de riesgo, que es uno de los miedos principales que tenían anteriormente las pacientes, o existía el comentario dentro de las enfermas, es que no te vayan a quemar el pulmón, claro. Te pueden quemar el corazón, ten mucho cuidado, a lo mejor ni la ocupas si te la quieren dar. Hoy día el paciente tiene que tener la tranquilidad que afortunadamente por los avances tecnológicos, cada día los pacientes con cáncer
pueden tener una mejor sobrevida y una mejor calidad de vida con menos complicaciones a largo plazo. Hay más precisión en el diagnóstico. Sin duda, sin Doctor, duda. me estás llamando a un corte. Vamos a hacer un corte en la mitad del programa. Usted no se me vaya, por favor, que se está poniendo súper interesante. No he querido interrumpir al doctor porque es fantástico todos los datos que nos está dando. Regresamos enseguida. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en la segunda parte de Cáncer de Mama, difundir para prevenir. Así se llama este programa de hoy y tenemos la visita acá del doctor, de lujo, del doctor Alfredo Medina, que nos está poniendo al tanto de muchísimas cosas. Y doctor, la pregunta siguiente se deriva de una reflexión tuya cuando decías, hoy en día tenemos en el Internet muchísima cantidad de información que antes teníamos que esperar hasta las traducciones de un libro, que estén bien, ahora es mucho más directa. Y una de las preguntas que me manda una paciente es si eso es bueno o es malo, tener mayor información y confiarse en lo que lee, o si eso aleja de un doctor, o ya sacan sus propias conclusiones. Hay que tener cuando uno lee, como todo en la vida, cuando uno lee un artículo, sobre todo científico, uno tiene que tener el conocimiento de la terminología, porque incluso a los estudiantes de medicina se les dificulta de alguna manera interpretar resultados de estudios en general. Claro. Ya cuando se es especialista, obviamente ya uno va dirigido a la intención del estudio, o si hubo algún cambio con respecto, o si esa publicación va a inducir un cambio en nuestra conducta como médica. Claro. ¿Sí? No está por demás informarse, pero siempre hay que dejarle la interpretación de la información al médico especialista. Obviamente, dentro de las otras cosas que platicábamos es, ¿cuál es el mejor especialista para ver el cáncer? Sí. Definitivamente el oncólogo. Ya ahorita hay, por ejemplo, ginecólogos oncólogos, hay oncólogos médicos que son los que hacen la quimioterapia, hay radiooncólogos, como es mi subespecialidad, hay cirujanos oncólogos, que son los cirujanos que tienen un máster o una especialidad en cirugía oncológica. Es con la persona que hay que acudir cuando se trata de un tumor. Muchas veces el ginecólogo general hace el diagnóstico, tiene la sospecha y por cuestiones de prisa, por cuestión de que la paciente está angustiada y trata de hacer algún procedimiento que muchas veces no es el procedimiento de primera elección y que desafortunadamente a veces eso nos complica el tener un mejor análisis de la condición tumoral del paciente. Siempre preferimos nosotros, si nos envían con algunos estudios preliminares, qué bueno, y si no, nosotros nos encargamos de orientar al paciente cuáles son los estudios, tanto de imagen como de laboratorio, para llegar al diagnóstico de la enfermedad. Claro. ¿Sí? Si es una enfermedad temprana, mejor. Si es una enfermedad localmente avanzada, que el paciente tenga toda la seguridad que su oncólogo le va a dar la mejor información y el mejor tratamiento disponible. ¿La prevención, doctor, sigue siendo parte de la solución, de una posible solución? La prevención Sin duda. temprana. Sin duda. ¿Por qué? Casualmente, los países más avanzados son los que tienen más frecuentemente esta enfermedad, pero curiosamente son los que tienen menor tasa de mortalidad. Claro. ¿Sí? Todo lo que es África, Asia y Centro y Suramérica, que ahora nos llamamos países en transición, ya no nos llamamos países en subdesarrollo, ahora somos países en transición. Obviamente esperemos que al desarrollo algún día, tenemos tasas muy altas de mortalidad. ¿Por qué? Porque se diagnostican los pacientes en etapas avanzadas. Tardías, claro. Por eso es primordial que la paciente siga practicándose su mamografía anual
después de los 40 años cuando no tiene factores de riesgo y después de los 35 cuando hay factores de riesgo, y si el médico radiólogo le aconseja hacer un ultrasonido al mismo tiempo, adelante. El médico radiólogo es el que va a decidir qué tipo de estudio requiere la paciente para complementar el diagnóstico. De hecho, hoy día básicamente ya no se hace solo la mamografía, también se hace la mamografía acompañada de un ultrasonido. Otros estudios de imagen también, como la resonancia magnética, cuando nos quedan dudas en pacientes muy jóvenes con antecedentes familiares y que no hemos podido dislucidar si tiene un tumor que es necesario investigar. Ahora, doctor, otra de las preguntas que me enviaron es si una familia tiene una mujercita en la casa, una niña, ¿a qué edad se le indica a la niña que tiene que tener cuidados de cuando se baña, cómo se toca, cómo se detecta, autodetecta ella alguna cosa extraña? Se recomienda que debe de ser la autoexploración mamaria. Exacto. ¿Sí? Debe de ser dentro de los 7 a los primeros 10 días de la menstruación, okay. ¿sí? Y debe de ser desde la juventud o desde que ya presenta menstruación. Okay. ¿Sí? Obviamente, entre más joven, ya dijimos, sí, es menos frecuente, pero no se descarta. Claro. Pero a partir de los 25 años, esta exploración mamaria ya debe de ser por personal especializado, sea un médico o una enfermera que le instruya o que palpe a la paciente, porque muchas veces para alguien puede ser, para alguien puede tocarse algo anormal, eso, claro. que puede ser de alguna manera una anormalidad. Claro. Y no necesariamente puede ser cáncer, puede ser un absceso, puede ser grasa, puede ser otra cosa. Claro, puede ser otra cosa. Ahí la dirección médica. Doctor, nos quedan 3 minutos escasos y la última pregunta es, ¿cómo estamos como país, México, situado en los avances, entre los avances del cáncer de mama? ¿Hemos avanzado? ¿Cómo estamos en relación con los países desarrollados, ahora a los países en transición? Así es. ¿Cómo estamos situados? Estamos situados, desafortunadamente estamos situados abajo en cuanto tenemos un mal registro en cuanto a la incidencia. Esto de la incidencia es el número de casos nuevos que se presentan en un año. Tenemos un subregistro, ¿por qué? Porque hay un programa que se llama RED, que se instauró aproximadamente, creo que a finales del sexenio pasado, y ahorita de lo que se está haciendo es registrar todos los casos, incluso con CURP, que es, bueno, ahora acá en México es nuestra huella digital, y en un momento determinado, sobre todo para no duplicar información. Otra cosa muy importante, estamos atrasados porque diagnosticamos etapas muy avanzadas y obviamente eso no nos ha permitido cambiar el pronóstico o disminuir la mortalidad de nuestras pacientes. Nuestra tasa de mortalidad es de 11.2 por 100,000 mujeres, ¿sí? Comparado con otros países donde, aunque es más frecuente, las tasas de mortalidad son menos de la mitad de lo que tenemos aquí en México. Siempre hay que recordar, la mejor prevención va a ser una dieta adecuada, mantenerse en buena forma física, esto es evitar la obesidad, alejarse de los tóxicos, ¿sí? Tabaco, agentes químicos, drogas, incluso el alcohol, que el alcohol en cáncer de mama tiene un papel que no es despreciable. Tomar más de 10 bebidas alcohólicas a la semana aumenta el riesgo casi al doble de tener un cáncer de seno. Eso sí es un dato importante. Sin duda, sin duda. Y obviamente también hay muchas otras cuestiones hormonales que se implican, que si los contraceptivos orales tienen algún factor de riesgo, alguna gente dice que sí. La terapia hormonal de reemplazo, lo que antes acostumbrábamos o que nos formábamos como médicos generales, nos decían, cualquier paciente que ya esté cerca de la menopausia, dale estrógenos con progesterona para evitarle complicaciones. Desde 2007, en Estados Unidos, de acuerdo a los análisis que resultaron, los análisis de los estudios, resultó que aumentaba la frecuencia de cáncer de seno. Desde 2007 está proscrito la terapia hormonal de reemplazo para mujeres posmenopáusicas y esto ha disminuido en un punto
0.5% la frecuencia de cáncer de mama cada año a partir de esta publicación. Doctor, extraordinario todos los datos que nos diste. Aquí obsequiamos libros para entretenernos un poco y entretener a nuestras visitas, para que disfrutes de una buena lectura, y te agradezco infinitamente todos los datos que nos diste. Me pareció muy, muy productivo el programa en cuanto a información. Creo que la gente va a estar feliz con este tipo de... Y en cualquier momento te vamos a volver a citar. Con todo gusto estoy para servir a ti, a la Gracias, comunidad, doctor. Y bueno, hay que seguir luchando contra este mal del siglo XX y XXI. Gracias, doctor, muy amable. Y a usted, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los espero el próximo domingo con otro tema de interés. Buenas noches.